Hola, cordial saludo para todos, mi nombre es Jefferson Rivera y en este momento les traigo un video tutorial de cómo visualizar el estado de un pulsador con WebSockets, PHP y Raspberry Pi. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? La idea es muy básica, consiste en el momento en que oprimimos el interruptor o el pulsador, vamos a mostrar en tiempo real en el navegador, por ejemplo, un mensaje que diga el botón se ha presionado, ¿sí? Entonces, desarrollado por Jefferson Rivera, y vamos a ver el contenido. Entonces, tenemos descripción del proyecto, teoría cliente-servidor, teoría WebSockets, explicación del hardware, explicación del software, prueba de funcionamiento, bibliografía y anexos. Entonces vamos a ver la descripción del proyecto, que consiste. Vamos a verlo acá en una imagen un poquito más grande. Acá, entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Tenemos inicialmente un interruptor. El flujo del proceso va desde el hardware hasta el navegador. En los videos que había grabado anteriormente venía al revés, o sea, del navegador y llegaba hasta el hardware. Por ejemplo, cuando prendíamos un bombillo a través del navegador o del cliente, ¿sí? Pero en este caso viene desde el pulsador hasta el navegador. Entonces, ¿en qué consiste? Oprimimos el pulsador, ¿cierto? Esa entrada la procesamos con el GPIO de la Raspberry Pi a través de Python. Python lo que hace es que escribe sobre un texto plano, en este caso es un TXT, se llama estado TXT, escribe, ¿sí? Por ejemplo, si mantuvimos oprimido el pulsador, él va a escribir 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer PHP? PHP va a leer ese estado y lo va a mandar al navegador en tiempo real para que se muestre, por ejemplo, el estado que es el botón está presionado, por ejemplo, ese es el mensaje que va a mostrar. Esto de acá, digamos que va a ser el hardware. Esto acá, digamos, la lógica. Acá vamos a manejar el servidor, y esta conexión que vamos a tener entre el servidor y el navegador se va a llamar WebSockets, o se llaman WebSockets, o también lo llaman Comet, o a veces también lo llaman Ajax inverso. Entonces la idea es tener siempre un canal abierto, una persistencia, para que siempre podamos estar viendo lo que el servidor nos está mandando al navegador, sin necesidad de estar recargando el cliente o el navegador. Bueno, lo voy a explicar un poquito más detallado a continuación. Entonces explicando el flujo del proyecto. Entonces, lo que yo les decía, cuando se oprime el interruptor se envía un pulso electrónico al GPIO de la Raspberry Pi. Esta señal de entrada se evalúa con un script Python y de acuerdo a su estado se escribe sobre el archivo plano estado txt, que es este. Por ejemplo, vamos a escribir 1 y luego con PHP se lee este estado y se envía al navegador para que este muestre un mensaje sin necesidad de recargar o actualizar la página. Ya. Entonces, para desarrollar este proyecto, primero vamos a ver un poco de teoría. En este momento vamos a ver lo que es la teoría tradicional del cliente-servidor. Entonces, ¿en qué consiste? El modelo cliente-servidor trabaja por peticiones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Petición y respuesta. Por ejemplo, el cliente o navegador le hace una solicitud o petición al servidor a través del protocolo HTTP. Entonces, el cliente le hace una petición al servidor a través del protocolo HTTP. Y luego el servidor procesa esa información y le envía una respuesta al cliente. Y después el cliente lo que hace es que muestra en pantalla lo que digamos que la respuesta que le envió el servidor. Es muy básico. A este proceso se le llama polling, porque preguntar y recibir. Entonces, mientras que el cliente no le pregunte al servidor, el servidor nunca le va a enviar una respuesta. Por ejemplo, digamos, el servidor puede estar dormido y el cliente lo que hace cuando le envía una petición, despierta el servidor, procesa la información, envía la respuesta al cliente, el cliente la muestra y el servidor vuelve y se duerme hasta que el cliente no vuelva y le haga una petición. Básicamente así es que funciona el modelo tradicional de cliente-servidor. Este modelo se ha usado mucho y es bastante interesante, pero no nos serviría en el proyecto que queremos hacer. ¿Por qué? Porque digamos que al lado del servidor vamos a estar oprimiendo el interruptor, o digamos que el hardware que se va a conectar ahí a la lógica del servidor
el servidor tiene que estarle enviando las respuestas al cliente sin que el cliente le haga una petición, para que de esa manera haya como un canal abierto y se estén mostrando los datos, digamos, del interruptor sin necesidad de que el cliente le está haciendo la petición. Entonces es muy importante esto, y aquí es donde el modelo tradicional de cliente-servidor digamos que nos deja una falencia ahí, en ese caso. Entonces, bueno, entonces acá lo que yo les decía, el modelo polling es servidor, bueno, el navegador, perdón, o el cliente le hace una petición al servidor, el servidor envía un mensaje y lo muestra. Luego hace una petición, envía el mensaje y muestra, ¿sí? Así es que funciona el flujo de trabajo en el modelo tradicional cliente-servidor. Ahora vamos a ver lo que es la tecnología WebSocket. Entonces, ¿en qué consiste la tecnología de WebSocket? En el modelo WebSocket, el cliente o navegador le hace una primera solicitud al servidor y se crea un canal abierto, en donde el servidor le envía mensajes o datos al navegador en cualquier momento, sin necesidad de que el cliente haga peticiones. Esta tecnología es muy importante para hacer aplicaciones en tiempo real, por ejemplo en Facebook o en Twitter. Cuando Facebook y Twitter, cuando le envían un mensaje, una solicitud, se ve la notificación en el navegador sin necesidad de que uno haya recargado el navegador o el cliente. Gracias a esa funcionalidad, el modelo WebSocket permite ahorrar ciclos de CPU, memoria y tráfico. Entonces este modelo es muy importante, ahorita se está usando bastante. En este tutorial le voy a explicar cómo hacerlo con PHP. Sin embargo, pues con PHP Comet, que es digamos que es una librería que se utiliza para este tipo de cosas. Sin embargo, pues cabe mencionar que PHP inicialmente no ha sido creado para que funcione de esta manera. O sea, hay, digamos, otros sistemas que son mucho más eficientes, por ejemplo Node.js, que es mucho mejor para hacer estas aplicaciones en tiempo real. Pero bueno, por efectos prácticos y por lo que PHP es lo que más manejo, pues voy a hacerlo en este momento con PHP. Entonces, ¿en qué consiste WebSockets? El navegador le hace una primera petición al servidor, y el servidor, digamos que se crea ese canal abierto o esa persistencia, y ya le puede seguir enviando mensajes al navegador, y los puede ir mostrando sin necesidad de que vuelva, sin necesidad de que esté recargando el navegador, ¿sí? Entonces hago una petición, le envío mensaje, y se da cuenta acá que era como esto es lo que le llaman half duplets, que es puedo enviar y puedo recibir, pero solo una vez a la vez, ¿sí? Envío y recibo una vez a la vez. Y a esto lo podemos llamar full duplex, puedo enviar y recibir a la vez. Entonces aquí está. Entonces ahora vamos a explicar en qué consiste el hardware. Entonces, pues en realidad es muy básico. Tenemos acá el siguiente circuito, tenemos en la entrada va a ir al pin 22, acá tenemos 5 voltios del pin 2 y tierra del pin 4. Entonces acá en qué consiste: si el pulsador está abierto, así como está en este momento, vamos a tener una entrada positiva en el pin 22, y cuando cerramos el pulsador, la corriente va a ir por donde mejor le vaya a ir, o sea, por donde esté más fácil, o sea, circula por donde menor resistencia haya, y bueno, entonces va a tener tierra o va a tener 0 voltios. Entonces aquí está, básicamente esa es la explicación del hardware. Pues yo tuve de pronto algún inconveniente, al comienzo me funcionó bien y luego tuve problemas de ruido. Si por ejemplo llegan a tener problemas de ruido, entonces acá a la entrada, o bueno, a la salida de este nodo, colocan un buffer o una negadora o algún circuito o un integrado TTL que les envíe una señal digital 0 o 1, porque pues acá en este momento podemos ver que pues es más bien como una señal más o menos análoga, que no, digamos que en el momento de que la pulse no me va a enviar directamente un 0 o un 1. Entonces ahí tuve un problema de ruido, pero pues después se solucionó y ya así funciona, pero si llegasen a tener ese problema, pues es recomendable tener un buffer en donde fidelicen la señal de entrada. Bueno, ese es el hardware, es muy básico, eso es. Entonces vamos a explicar el software. Este sí ya es un poquito más complejo que el que vimos de pronto en los videotutoriales anteriores. Entonces
La lista de directorios y archivos, ¿en qué consiste? Tenemos, bueno, la carpeta general que se llama WebSockets, una carpeta CSS donde tengo el Bootstrap de Twitter, que es una librería de estilos de propósito general. Tenemos el jQuery 1.9, también es una librería de pronto de funcionalidades para JavaScript. Tenemos el estado.txt, ¿sí? Es que ese es este que vimos acá, estado.txt, lo tengo acá. Tenemos aquí el procesa.php, que es el que va a estar acá en este bloque. Tenemos el run y el start.py, que es el que está en este bloque, que es lo que hace es leer las entradas del pulsador, procesarlas y escribir sobre un estado, o bueno, un archivo plano. ¿Sí? Entonces acá, bueno, aquí yo explico. Bueno, entonces el estado txt, pues como le dije, es el archivo plano donde se guarda el estado 1. El index.html, entonces declaración y conexión con el servidor a través de la función commit. Procesa.php, lectura del archivo. La lectura, lo que hace es que lee el archivo txt y envía los datos al cliente. El run.py, lee el pin GPIO 22 de la Raspberry Pi y lo que hace es un while true y ejecuta el start.py. Y el start.py escribe en el archivo de texto plano estado txt de acuerdo a la entrada del GPIO 22. Vamos a ver un poquito más detallado con el código. Entonces, para los que no conocen Comet, yo dejo aquí al final bibliografía. Entonces, por ejemplo, explico acá lo que es la tecnología WebSocket. Explico acá tecnología push, tecnología cliente servidor y la del Comet. Aquí está. Entonces aquí se lee y dicen que consiste esta tecnología. Sí, que hacen que el navegador le solicite explícitamente. Listo. Entonces continuamos. Entonces acá está, bueno, el index.html parte 1 y parte 2. Esta, bueno, voy a mirarlo de Sublime. Entonces aquí está. Miremoslo el index. Entonces acá tengo toda la funcionalidad del index y perdón, y de las líneas de códigos, las cuales me permiten conectarme con procesa.php a través del método o de la función commit. ¿Sí? Aquí está. Digamos que no lo voy a explicar muy bien porque pues este código lo tomé de la siguiente página y ahí de pronto, si ustedes miran, está un poco más explicado. No, digamos que esto es más bien nuevo para mí, no lo he manejado mucho, entonces de pronto me pueda confundir explicándolo. Lo que sí le podría explicar es acá, que es cuando obtiene la respuesta, lo que hace es que me muestra por consola y me muestra en la pantalla. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, miremos de dónde saqué el código, ya lo podemos ver. Entonces yo dejo el vínculo ahí. Aquí está. Entonces aquí está un poquito más explicado qué es lo que hace. Hay tres archivos: backend.php, data.txt, perdón, y index.html, y aquí está el link para descargar el fuente original. Entonces yo me basé en este archivo para poder hacer acá la conexión. Y sigue procesa.php. Procesa.php lo que nos hace es que acá entonces definimos el archivo, que es estado.txt. Aquí, bueno, tenemos algunas funciones, algunas variables de tiempo. Comparamos que si alguna de las dos es mayor o igual que otra,
O sea, ahí lo que hace es que chequea que si el archivo fue modificado durante algún tiempo, entonces ahí escribe sobre el archivo. Perdón, no. Lo que hace es que, bueno, compara si el archivo o el estado.txt fue modificado, entonces espera 10 milisegundos de CPU, limpia caché y entonces podemos mirar esta función. Bien, si por ejemplo no entendemos, entonces aquí obtiene la modificación del tiempo. ¿Sí? Entonces por acá, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Perdón, aquí hay un ejemplo. Fue modificado, entonces esa función lo que nos envía es en qué momento fue modificado el archivo. Y bueno, aquí con estas líneas de texto, de código, perdón, ya lo que hacemos es enviar a través de un JSON al HTML, y el HTML lo recibe y lo que hace es que nos envía la respuesta o el contenido que tenga el archivo de texto plano, en este caso esta línea. Lo que hacemos es que abrimos, escribimos y cerramos en el archivo plano. Con solo esta línea hacemos esas tres cosas que antes se hacían con 3 líneas de código, por decirlo de alguna manera. Es un poquito más complejo, yo sé, pues tampoco lo manejo muy bien porque pues esta tecnología pues es también nueva para mí, pero pues ahí también voy aprendiendo. Acá tenemos los de Python. Entonces, por ejemplo, miremos el run, importamos la librería del GPIO, importamos tiempo, y acá importamos para ejecutar un archivo externo, pero que sea el mismo Python, que es esta voz. Y lo que hacemos es que hacemos un while true y le decimos que si GPIO input botón y pin, que es el pin 22, ejecutamos star. Y acá con star, aquí lo que hacemos es que de acuerdo al pulso que le hayamos dado al interruptor, le escribimos aquí archivo igual a open estado.txt, abrimos el archivo de texto plano y lo dejamos como escritura, perdón, y escribimos en 1. Le escribimos el valor 1, luego lo cerramos. Esta variable le decimos que vale input, que es este valor, esperamos 0.05 en tiempo y vuelve y hace el ciclo while true. Recuerda que esto siempre va a quedar abierto el ciclo para estar escuchando lo que es las señales del interruptor. Este también lo tomé y están, digamos, organizados de esta manera el código, por la razón de que cuando oprima el interruptor solo me muestre una vez, digamos, por ejemplo, que el botón esté presionado. Acá cuando dejo acá el print, ¿sí? Porque si lo hiciera, digamos, normalmente, digamos, cuando se lee una entrada normal con Python, lo que pasaría era que cuando oprima el pulsador me va a botar una gran cantidad digamos, de mensajes. Se oprime el botón, se oprime, o botón presionado. Entonces por eso esto nos permite, digamos, hacer ese filtro. Y ese código también pues yo me guié a partir de un código base que está acá. Aquí está. Entonces aquí manejan otro tipo de diagrama esquemático, instrucciones, y acá explican por qué hacer este tipo de códigos así, o el tipo de conexiones. Entonces se dan cuenta que desde acá yo utilizo, pues es muy parecido, pero no lo dejo completamente igual, pero me basé en su código fuente para hacer ahí está. Y aquí por ejemplo explican otras cosas, por ejemplo cómo hacer un código Morse. Ahí está. Entonces yo pues no todo lo desarrollé yo, pero me basé en unas tecnologías ya desarrolladas y las uní para crear o para desarrollar el objetivo principal. Listo, entonces esa es la prueba
de software y pues ya lo que vamos a hacer es mirar el funcionamiento. Entonces acá tengo, pues acá puedes ver el interruptor y bueno, aquí tengo la Raspberry Pi y acá pues las conexiones, pues no es muy estético, pero pues, aquí a manera práctica pues nos funciona para probar la aplicación. Entonces voy a dejar en paralelo como siempre estas dos ventanas. Voy a abrir el donde está alojada la aplicación, que es 192.168.1.13 WebSockets. Entonces aquí está, pero antes de eso necesito correr la aplicación. Entonces me ubico donde está la aplicación y le digo sudo python run.py. Listo. Entonces aquí ya empieza a correr la aplicación. Vamos a ver cómo organizo las ventanas para que se pueda ver bien. Entonces voy a dejar aquí esta. Voy a dejar aquí esta, sí, puede ser. Y voy a dejar la de la cámara acá. Voy a cerrar estas ventanas. Listo. Entonces aquí tengo el interruptor. ¿Se lo ven? Entonces en el momento que oprima el interruptor, aquí me tendría que aparecer el botón presionado. Voy a oprimirlo. Listo. Lo oprimí bien. Ahí está. Botón presionado. Botón presionado. Si se dan cuenta que va saliendo. Botón presionado. Por ejemplo, podríamos ir mirando en Mozilla, o sea, tener otro navegador paralelo e identificar que este también esté tomando las entradas. Entonces aquí está. Actualicemos si queremos y miramos. Entonces ahí se ve. Pronto hay a veces que se queda un poquito, pero funciona. Sí, es bastante interesante el proyecto. Por ejemplo, también podríamos usarlo aquí en la tablet. Esperamos que se conecte y nos va a ir mostrando las señales, digamos, que hay. Y aquí podemos ver aquí en consola lo que yo escribí aquí. Botón presionado 1, botón presionado 1, botón presionado 1. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar, para que se den cuenta que si lo estoy trabajando en tiempo real, puedo cambiar, por ejemplo, la salida de consola. No va a decir botón presionado, sino otra cosa. Entonces acá lo tengo. Entonces lo que yo hago, mire, el mensaje respond, sí, entonces yo digo que sí, respond.msg es igual a 1, que es lo que me trae. Entonces digo, imprímame por consola botón presionado y lo que trae del estado del texto plano o del archivo plano. Y aquí este sí lo que hago es que me lo muestra acá. Entonces yo se voy a poner, por ejemplo, botón presionado B, por ejemplo, como para que veamos que cambia. Vamos a ver, no me vaya a quedar mal. A ver si se queda un poco. Bueno, entonces aquí vemos cómo se actualizó acá. Toca actualizarlo, digamos que mantener siempre o digamos prolongado F5 para que digamos que se borrara la caché y ahí me mostrará el mensaje. Entonces ahí es botón presionado B, botón presionado B. Entonces aquí ¿se dan cuenta? Entonces ahí está. Vamos a ver si alcanzo a mostrarles que también en la tablet, si
Se dan cuenta que aquí en la tablet también, perdón, acá en la tablet no sé si se alcance a ver bien. A ver, por lo que la cámara no tiene buena definición, pero acá en la tablet también. Si se dan cuenta que ahí se van acumulando los estados de presionado. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Cada vez que presiono el interruptor. Bueno, pues eso básicamente ese es el proyecto, pues es muy interesante. Yo considero que tiene varios campos de aplicación. Por ejemplo, no sé, digamos en sistemas de seguridad, en alarmas, en donde digamos que por ejemplo un sensor de proximidad, digamos de la casa, digamos algún intruso o algo y nos envía una notificación al celular. Podríamos hacer, no sé, digamos contadores, ¿qué más? Por ejemplo, en un restaurante podríamos hacer digamos que cuando oprimamos el botón llega a una pantalla y allá puedan ver, digamos, de qué mesa hicieron la solicitud. Considero que tiene muy buenos campos de aplicación de este tipo de proyectos. Pues digamos que yo sé que es muy básico, pero es la base para empezar a hacer un desarrollo de estos. Ya, pues básicamente es eso, y como siempre invitarlos a que sigan mi blog. Aquí está el video anterior que grabé, era el de controlar remotamente un carrito a través de internet. Acá lo voy a mostrar rápidamente. Entonces, lo repito. Entonces, ¿en qué consistía? Básicamente en tener unas flechas de dirección y a través de esas flechas mover el carrito. Entonces por acá muestro el video. Por acá lo muestro. Acá. Entonces aquí está. Entonces como ves, el flujo de trabajo es desde el navegador o desde el cliente y pasa por el servidor y llega al hardware. Y el que estamos haciendo ahorita es del hardware, pasa por el servidor y llega al navegador. Entonces si se puede reproducir, lo muestro. Bueno, entonces aquí pues explico más o menos en qué consiste, y la verdad es que se está quedando mucho. Entonces ahí está. Se ven las flechas de dirección, entonces le digo atrás, derecha. Es un proyecto bastante interesante. Listo, pues eso es todo. Muchas gracias por seguirme y por ver el video. Pues cualquier duda, pues yo también aquí publico el video tutorial que estoy grabando, lo publico acá en un post, y pues espero sus comentarios, y muchas gracias por seguir mi trabajo. Y pues recuerden seguirme en Twitter, Twitter es @RiveraJeffer. Entonces acá está. Gracias por todo.